El hombre del sombrero. Tenía 16 años y vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca, un lugar donde la vida avanzaba al ritmo lento de las campanas de la iglesia y el murmullo del viento entre los árboles. Eran los años 90, una época en la que la luz eléctrica apenas iluminaba las calles empedradas y las sombras se extendían más largas que el tiempo mismo. En mi mente, las historias de aparecidos, brujas y espectros eran solo eso, historias, cuentos que los viejos contaban para entretener o asustar a los niños. Pero aquella noche, todo cambió. Aquella noche aprendí que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que nos observan desde los rincones oscuros, esperando el momento adecuado para revelarse. Había pasado la tarde en casa de mi amigo Jacinto, jugando lotería y riéndonos como lo hacíamos siempre. La conversación se alargó hasta que la oscuridad se apoderó del cielo. No era raro caminar solo de noche en nuestro pueblo. A pesar de los murmullos de leyendas, uno sentía una seguridad casi natural entre sus calles. Tomé el camino de regreso como cualquier otra noche, disfrutando del aire fresco y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Sin embargo, al girar en la esquina donde comenzaba la calle principal, lo vi por primera vez. Bajo el tenue resplandor de un poste de luz, un hombre alto se mantenía inmóvil, como una estatua olvidada. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Al principio, no sentí miedo, solo curiosidad. Pensé que era alguien del pueblo, quizá un campesino que regresaba tarde de trabajar. Pero algo en su postura, en su extraña quietud, hizo que mi paso se volviera más cauteloso. Mientras me acercaba, noté algo que heló mi sangre: no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una sombra impenetrable, un vacío que parecía devorar la luz que caía sobre él. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, corrí como nunca lo había hecho, el sonido de mis pisadas resonando contra las paredes de adobe. Al llegar a casa, cerré la puerta de golpe, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. Traté de explicarle a mis padres lo que había visto, pero ellos lo descartaron como el producto de mi imaginación o una mala jugada de la luz. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del hombre con su sombrero, inmóvil, bajo el poste de luz. Los días pasaron, y aunque intenté convencerme de que solo había sido una ilusión, no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Empecé a evitar la calle principal de noche, tomando rutas más largas para llegar a casa. Sin embargo, no importaba cuán lejos estuviera de ese poste, sentía su presencia, como si me siguiera. Comencé a notar pequeños detalles, sombras que se movían en los bordes de mi visión, un extraño frío que se apoderaba de mi cuarto al caer la noche, y, lo más inquietante, el sonido de pasos en las calles cuando todos dormían. Un mes después del primer encuentro, lo vi de nuevo. Era una noche sin luna y había salido al patio trasero para recoger ropa que mi madre había olvidado retirar. Mientras colgaba la última prenda en mi brazo, algo me obligó a mirar hacia la puerta del jardín. Ahí estaba él, parado, con el sombrero inclinado hacia adelante, como si estuviera observándome. Aunque su rostro seguía siendo una sombra, sentí que me sonreía, una sonrisa invisible que podía percibir en cada fibra de mi ser. Grité con todas mis fuerzas y corrí adentro, cerrando todas las puertas y ventanas. Mis padres, alarmados, revisaron la casa, pero no encontraron nada. Esa noche, ellos también comenzaron a dudar de su tranquilidad. Las cosas empeoraron. Comencé a soñar con él. En mis sueños, siempre estaba parado en algún lugar familiar, la esquina de mi casa, la plaza del pueblo, incluso en la puerta de mi cuarto. Cada vez que intentaba acercarme, mi cuerpo se paralizaba, como si una fuerza invisible me atara al suelo. Lo peor era que, aunque sabía que estaba soñando, no podía despertar. Sus apariciones se volvieron recurrentes, tanto en sueños como en la vida real. Lo veía de pie en los campos al regresar de la escuela, en las sombras del templo al caer la tarde, y siempre bajo el mismo poste de luz. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. No podía seguir viviendo con esa angustia constante. Me armé de valor y, llevando conmigo un crucifijo que mi abuela me había dado, caminé hacia el poste de luz donde lo había visto por primera vez.
Las calles estaban desiertas y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración entrecortada. Al llegar al poste, no vi nada, solo el resplandor amarillo que cubría el suelo. Me sentí aliviado por un breve instante, pero cuando me giré para regresar a casa, ahí estaba él, a solo unos metros de mí. Esta vez, su sombra era más alta, más oscura, como si hubiera crecido alimentándose de mi miedo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí un peso enorme sobre mi pecho, una presión que me quitaba el aliento. Él levantó una mano y señaló hacia el camino que llevaba al cementerio del pueblo. Sin saber por qué, empecé a caminar en esa dirección, como si una fuerza más allá de mi comprensión me empujara. El camino estaba cubierto de neblina y el aire se volvía más frío con cada paso. Cuando llegué al portón del cementerio, él desapareció. Al día siguiente, desperté en mi cama, sin recordar cómo había llegado ahí. Mis padres dijeron que me encontraron durmiendo en el patio, pero no entendían cómo había llegado ahí. Traté de continuar con mi vida, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía que una parte de mí se había quedado en ese cementerio, atrapada entre las lápidas y la oscuridad. Los sueños continuaron, pero ahora eran más oscuros, más intensos. Lo veía caminando entre las tumbas, siempre con su sombrero, sus pasos resonando como tambores en un funeral eterno. Un día, mientras ayudaba a mi abuelo a limpiar la bodega, encontré un viejo diario que pertenecía a mi bisabuelo. Al hojearlo, me topé con una entrada que hablaba de un hombre con sombrero que había aterrorizado al pueblo décadas atrás. Según el diario, este hombre era un espíritu condenado, un alma en pena que buscaba a jóvenes para llevárselos al más allá. Decían que había sido un asesino en vida y que su condena era vagar eternamente, buscando redención a través del miedo que provocaba. Leer eso confirmó lo que ya sabía en el fondo de mi corazón: él no era una simple aparición, sino algo mucho peor. No era solo un espectro, sino una fuerza que alimentaba el miedo y la desesperación. Esa noche, hice una promesa: no dejaría que me venciera. Colgué el crucifijo de mi abuela sobre mi cama y comencé a rezar todas las noches, algo que nunca antes había hecho. Poco a poco, las apariciones se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. Han pasado más de 20 años desde entonces, y aunque ya no vivo en ese pueblo, todavía sueño con él de vez en cuando. Siempre está ahí, bajo el mismo poste de luz, con su sombrero inclinado y esa sombra impenetrable por rostro. No sé si algún día podré liberarme de su presencia, pero una cosa es segura: nunca volveré a caminar solo por esas calles de noche. Porque hay cosas en este mundo que no pertenecen a nuestra realidad, cosas que se ocultan en la oscuridad, esperando a aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzarse en su camino. El hombre sin cabeza. Era 1997. Tenía 14 años y vivía en un pueblo pequeño, tranquilo y aislado en el interior de Venezuela. Las calles de mi infancia estaban hechas de piedra y polvo, iluminadas apenas por faroles que parecían estar ahí desde hacía un siglo. Todo era lento, callado y rutinario. Pero a veces, en ese silencio del pueblo, surgían rumores que llenaban el aire con una inquietud que ni el calor del día podía disipar. Cuentos de sombras, de cosas que no podían explicarse, de presencias que no pertenecían a este mundo. Los mayores se encargaban de mantenernos lejos de esas historias, pero los chicos de mi edad las susurrábamos en las esquinas como secretos prohibidos. Nunca pensé que sería yo quien viviría uno de esos relatos. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra. Estábamos en casa cenando, cuando mi perro, Toby, empezó a ladrar furiosamente. Lo siguiente que escuchamos fue el chirrido de la puerta de entrada abriéndose de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, Toby salió corriendo hacia la oscuridad de la calle. Mi madre me lanzó una mirada, preocupada, pero no dijo nada. Sabía que si no iba tras él, no lo encontraríamos jamás. Agarré una linterna vieja que teníamos en casa y salí tras él, sin pensar mucho en los rumores ni en las historias que tanto miedo daban a los chicos como yo. La noche era pesada, envuelta en un silencio casi opresivo.
Solo se escuchaban mis pasos sobre las piedras de la calle y, a lo lejos, el ladrido intermitente de Toby. La linterna parpadeaba, como si el destino quisiera darme una señal para darme la vuelta. No lo hice. Seguí caminando hacia el centro del pueblo, hacia la plaza, donde vi por última vez el movimiento de su cola. A medida que avanzaba, una sensación extraña empezó a invadirme, una especie de presión en el pecho, como si el aire se hiciera más denso con cada paso. Cuando llegué a la plaza, todo estaba vacío. Los faroles, que normalmente arrojaban una luz cálida, ahora parecían más débiles, como si alguien los hubiera cubierto con un velo. La fuente en el centro de la plaza emitía un murmullo leve, el único sonido aparte del latido de mi corazón. Moví la linterna de un lado a otro, buscando cualquier señal de Toby. Fue entonces cuando lo vi. Primero, fue solo un movimiento en la periferia de mi visión. Algo cruzando lentamente entre los árboles al otro lado de la plaza. Giré la linterna hacia allí, y ahí estaba, un hombre alto, vestido con ropa desgastada, caminando lentamente hacia el otro extremo. Por un segundo, sentí alivio. Alguien más está aquí, pensé. Pero cuando dirigí la luz hacia él, el alivio se desmoronó en puro terror. El hombre no tenía cabeza. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Caminaba con una extraña naturalidad, como si pudiera ver perfectamente hacia dónde iba, aunque no tenía ojos, ni rostro, ni nada que pudiera indicar que alguna vez fue humano. El corazón me golpeaba tan fuerte que temí que se saliera de mi pecho. Me congelé en mi lugar, incapaz de decidir qué hacer. Entonces, como si hubiera sentido mi mirada, el hombre sin cabeza se detuvo. Quería gritar, pero mi voz no salía. Mis manos temblaban tanto que la luz de la linterna bailaba erráticamente, iluminando apenas su figura. Sentí que el mundo se cerraba alrededor de mí, que el aire se volvía más pesado. Sin pensar, me escondí detrás de un árbol, intentando calmar mi respiración. Sabía que no debía moverme, que cualquier ruido podría delatar mi posición. Cerré los ojos y recé, algo que no había hecho desde que era niño. Cuando abrí los ojos de nuevo, el hombre ya no estaba donde lo había visto por última vez. Mi corazón se detuvo por un instante. Miré alrededor, desesperado, pero la plaza parecía vacía de nuevo. Debo estar soñando, pensé, tratando de convencerme a mí mismo de que todo era producto de mi imaginación. Pero entonces, algo cayó al suelo, a pocos metros de mí, con un ruido sordo. Algo pesado. Giré la linterna hacia el sonido y lo vi, una especie de saco de yute, pero al abrirse, dejó salir algo que nunca olvidaré. Dentro del saco, había una cabeza humana. Una cabeza sin vida, con los ojos abiertos y la boca torcida en una mueca de terror indescriptible. No pude evitarlo. Grité. Grité con todas mis fuerzas, sin importar si alguien me escuchaba. Fue entonces cuando escuché los pasos. Lentos, pesados y cada vez más cercanos. No sabía qué hacer. Sentía que mis piernas estaban hechas de piedra, incapaces de moverse. La linterna cayó al suelo, apagándose con un parpadeo final, dejándome en una oscuridad total. En ese momento, supe que estaba solo. Completamente solo. Los pasos se detuvieron. Sentí una presencia detrás de mí, una energía fría que me recorría la espalda como un hielo punzante. No me atreví a girarme. Fue entonces cuando escuché un susurro, algo que no podía entender, como si hablara en un idioma antiguo o simplemente incomprensible. Cerré los ojos, esperando que todo terminara. Pero no pasó nada. Abrí los ojos y miré hacia adelante, y ahí estaba Toby, mirándome desde la entrada de la plaza, con la cabeza ladeada como si estuviera extrañado de verme ahí. Su presencia fue como un chispazo de realidad, algo que me sacó del trance. Sin pensarlo dos veces, me levanté y corrí hacia él. Nunca miré atrás. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo que esa cosa me seguía, que estaba a centímetros de alcanzarme. Toby ladraba mientras corría a mi lado, como si intentara ahuyentar algo que no podía ver. Cuando llegué a casa, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, jadeando, con el corazón a punto de explotar.
Mi madre vino corriendo, alarmada por el ruido. Intenté explicarle lo que había visto, pero no podía. Las palabras simplemente no salían. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del hombre sin cabeza, caminando con esa calma antinatural. Escuchaba los pasos. Sentía esa presencia helada detrás de mí. Los días siguientes intenté convencerme de que había sido una alucinación, un producto de mi imaginación. Pero algo en el ambiente del pueblo había cambiado. La gente murmuraba más de lo usual. Algunos decían haber visto sombras extrañas, escuchado susurros en las calles desiertas. Otros, más valientes, mencionaban al hombre sin cabeza, como si fuera un espíritu que rondaba el pueblo, buscando algo o a alguien. Con el tiempo, los rumores se desvanecieron, como siempre pasa en los pueblos pequeños. Pero yo nunca volví a caminar solo por la noche. Cada vez que pasaba por la plaza, sentía que algo me observaba, escondido entre las sombras. A veces, incluso podía jurar que escuchaba pasos detrás de mí, aunque nunca me atreví a mirar. Han pasado más de 20 años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue tan vivo como si hubiera sucedido ayer. A veces me despierto en medio de la noche, con el sonido de pasos resonando en mis sueños, y me pregunto si realmente logré escapar. Porque, en el fondo, una parte de mí siente que ese hombre sin cabeza aún me busca. Que nunca me dejó ir. El niño en la esquina. Era el año 2006. Vivía en un barrio tranquilo de Guadalajara, uno de esos lugares donde el tiempo parecía ir más lento y donde las tardes se llenaban del bullicio de niños jugando y vecinos platicando en las banquetas. Tenía 28 años, una vida común, un trabajo estable y una relación que llevaba meses tambaleándose. Esa noche, después de una discusión acalorada con mi pareja, decidí salir a caminar. El aire fresco de la noche siempre había tenido un efecto calmante en mí, como si el silencio del vecindario pudiera absorber la tensión de mis pensamientos. Recuerdo que el reloj marcaba las 10:30. Las calles estaban desiertas, como era de esperarse. El alumbrado público funcionaba a medias, dejando algunas esquinas envueltas en sombras inquietantes. Aunque siempre me consideré escéptico sobre lo sobrenatural, esa noche todo tenía un aire distinto, como si algo invisible estuviera observándome. Ignoré esa sensación y seguí caminando. Necesitaba despejar mi mente. Las casas a mi alrededor parecían dormidas, solo el crujido de mis zapatos sobre el pavimento rompía el silencio. Fue al girar en una esquina cuando lo vi. Un niño, pequeño, de unos 7 u 8 años, estaba sentado en la acera, justo bajo la luz de un poste parpadeante. Estaba encorvado, abrazando sus rodillas, y su llanto, aunque bajo, era inconfundible. Me detuve en seco. Algo no cuadraba. ¿Qué hacía un niño solo a esa hora? Miré a mi alrededor buscando algún adulto, alguien que pudiera estar con él, pero no había nadie. El vecindario estaba completamente desierto. Por un instante, pensé en ignorarlo, en seguir caminando, pero mi conciencia no me lo permitió. Así que avancé hacia él. ¿Estás bien? ¿Te perdiste? Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba en el silencio. Pero el niño no respondió. Seguía llorando, su rostro oculto entre sus brazos. Mi instinto me decía que algo estaba mal, pero la lógica me empujaba a ayudarlo. Di un paso más. Estaba a menos de 1 metro de él cuando sucedió. En un parpadeo, el niño dejó de llorar y, antes de que pudiera decir algo más, simplemente desapareció. No corrió, no se desvaneció lentamente. Se esfumó. Un segundo estaba ahí, y al siguiente, el espacio donde había estado estaba vacío. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. El aire parecía más pesado, y mis piernas, por un momento, se negaron a moverse. Me quedé ahí, inmóvil, mirando la acera vacía, intentando convencerme de que lo que acababa de pasar no era real. Tal vez estaba cansado, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo sentí, una mirada. Algo, o alguien, estaba detrás de mí. Giré rápidamente, con el corazón en la garganta,
pero no había nada. Solo la calle vacía, las sombras de los árboles y el eco de mi respiración agitada. Decidí regresar a casa. Caminé rápido, casi corriendo, pero a cada paso tenía la sensación de que algo me seguía. Miré sobre mi hombro varias veces, pero solo veía las calles desiertas. Sin embargo, el miedo era tan tangible que podía sentirlo en mi piel. Cuando finalmente llegué a la puerta de mi casa, mis manos temblaban tanto que me costó meter la llave en la cerradura. Una vez adentro, cerré con doble llave y me quedé ahí, de pie, en el pasillo oscuro, intentando calmarme. Pero el miedo no desapareció. Esa noche, aunque estaba seguro de estar solo, juraría que escuché pasos en el pasillo. Los días siguientes intenté convencerme de que había sido una alucinación. Quizás el cansancio, el estrés o incluso la culpa por la pelea con mi pareja habían jugado con mi mente. Pero las noches se volvieron inquietantes. Empecé a escuchar cosas, pasos, susurros y, lo peor de todo, el llanto de un niño. Al principio pensé que venían de la calle, pero pronto me di cuenta de que esos sonidos resonaban dentro de mi casa. Me levantaba para buscar, revisaba cada habitación, pero no encontraba nada. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado nunca desaparecía. Una semana después del incidente, soñé con él. Estaba de pie al final de mi cama, mirándome. Su rostro era pálido, casi gris, y sus ojos estaban vacíos, como dos pozos negros. No dijo nada, solo me miró. Me desperté gritando, sudando frío, con la imagen de su rostro grabada en mi mente. Desde entonces, no pude volver a dormir en paz. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. A veces lloraba, a veces simplemente estaba ahí, mirándome. Mi pareja, preocupada por mi estado, intentó ayudarme, pero yo no sabía cómo explicarle lo que estaba pasando sin sonar como un loco. Una noche, incapaz de soportar más, decidí volver al lugar donde lo había visto por primera vez. Pensé que, tal vez, enfrentándome a ese sitio podría encontrar alguna respuesta o, al menos, un poco de paz. Era casi medianoche cuando llegué. La calle estaba tan desierta como aquella primera vez. Me detuve bajo el poste de luz parpadeante y esperé. No sabía exactamente qué esperaba, pero sentí que debía estar ahí. El aire se volvió helado de repente y un olor extraño, como a tierra húmeda, llenó el ambiente. De pronto, lo vi de nuevo. Estaba al otro lado de la calle, de pie esta vez, mirándome. Sus ojos seguían vacíos, y aunque no movió los labios, escuché su voz en mi cabeza. ¿Por qué no me ayudas? Quise responder, pero mi cuerpo estaba paralizado. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Detrás de él, en las sombras, había figuras. No pude distinguir sus rostros, pero eran muchas. Siluetas oscuras que se movían lentamente hacia mí. Corrí. No sé cómo logré moverme, pero corrí como nunca antes lo había hecho. No me detuve hasta que estuve en casa, con todas las luces encendidas y las puertas aseguradas. Esa noche entendí que no se trataba solo del niño. Había algo más. Algo que lo rodeaba, que lo seguía y que ahora, de alguna manera, también me estaba siguiendo a mí. Desde esa noche, mi vida cambió. Dejé de caminar por las noches, evitaba esa calle a toda costa y, finalmente, decidí mudarme. Pero el niño no desapareció. A veces lo veo en mis sueños, otras veces, en el reflejo de una ventana o en el rabillo del ojo. Y siempre, escucho su voz. ¿Por qué no me ayudas? Han pasado años desde esa noche, pero el miedo sigue conmigo. No sé quién era ese niño, ni qué quería realmente. Solo sé que esa noche, en esa calle, algo más que un simple encuentro ocurrió. Algo que no puedo explicar, algo que no puedo olvidar. Y aunque intento seguir adelante, hay noches en las que me quedo despierto, escuchando, esperando, temiendo el momento en que vuelva a aparecer. Porque sé que lo hará. Solo es cuestión de tiempo. El túnel de las risas. Soy de Medellín, Colombia, y hace 5 años viví una experiencia que marcó mi vida para siempre.
Hasta hoy, me cuesta hablar de esto sin sentir que la piel se me eriza. Era una noche como cualquier otra. Había salido tarde de la casa de un amigo y el reloj ya rozaba la medianoche. El aire era fresco y húmedo, típico de la ciudad cuando amenaza lluvia, y el silencio de las calles vacías comenzaba a tornarse inquietante. Tomé la ruta más corta hacia mi casa, una que conocía muy bien, pero que nunca dejaba de causarme cierto recelo, un túnel peatonal, estrecho y sombrío, que atravesaba bajo una carretera concurrida durante el día, pero que por la noche parecía un portal hacia otro mundo. Mientras me acercaba al túnel, el viento soplaba suavemente, arrastrando consigo los murmullos de hojas secas que crujían en el pavimento. Las luces de los postes parpadeaban de manera intermitente, y aunque esa escena ya no era rara en mi barrio, algo en el ambiente esa noche se sentía diferente. Mis pasos resonaban en el vacío, creando un eco que parecía rebotar más fuerte de lo normal. Respiré hondo y ajusté el abrigo sobre mis hombros. Solo tenía que atravesar el túnel y pronto estaría en casa, me dije. Pero, apenas puse un pie dentro, una sensación helada recorrió mi espalda. Algo estaba mal, aunque no sabía exactamente qué. El túnel era angosto, con paredes cubiertas de grafitis que parecían observarme. Las pocas luces que colgaban del techo no eran suficientes para iluminar el camino completo. Había zonas de oscuridad donde la vista no alcanzaba. Me apuré, tratando de ignorar la creciente incomodidad, cuando de repente escuché algo que me congeló en seco, una risa infantil. Era aguda, alegre, como si un niño estuviera jugando cerca. Pero lo más perturbador era que el eco no coincidía con el espacio. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Giré la cabeza rápidamente, escaneando el túnel con la mirada, pero no había nadie allí. Sentí que mi corazón empezaba a acelerarse, aunque intenté calmarme. No es nada, no es nada. Tal vez alguien está cerca, fuera del túnel, me repetí. Pero, conforme avanzaba, la risa se hacía más fuerte. Mis pasos comenzaron a titubear, y cada vez que miraba hacia atrás, me invadía la certeza de que algo me seguía, aunque no podía verlo. De pronto, las luces comenzaron a parpadear. La tenue iluminación titilante hacía que las sombras bailaran en las paredes, adoptando formas que no parecían humanas. Mis manos temblaban y un frío antinatural empezó a envolverme. Fue entonces cuando sentí algo que me paralizó, una leve presión en la parte trasera de mi abrigo. Era como si unas pequeñas manos estuvieran tirando de él con una fuerza suficiente para que no pudiera ignorarlo. Me detuve en seco, sin atreverme a girarme. Por instinto, quise correr, pero mis piernas parecían hechas de plomo. El aire dentro del túnel se volvió pesado, denso, como si estuviera siendo succionado por algo que no podía ver. La risa, esa risa infantil, cambió. Ya no sonaba inocente ni juguetona. Ahora era más grave, casi burlona, y se mezclaba con un susurro que no podía entender. Mis oídos zumbaban. Sentí que estaba perdiendo el control, y mi única opción fue salir corriendo. Pero apenas di unos pasos, el túnel pareció estirarse. No importaba cuánto corría, las paredes se alargaban como si estuviera atrapado en un laberinto sin fin. De repente, todo quedó en completo silencio. Era un silencio tan abrumador que podía escuchar los latidos frenéticos de mi corazón. Me atreví a mirar hacia atrás por reflejo, y lo que vi casi me hizo caer de rodillas. En el extremo opuesto del túnel, entre las sombras, se dibujaba una silueta. Era pequeña, como la de un niño, pero no había nada humano en ella. Sus brazos parecían demasiado largos, y su cabeza estaba ladeada, como si estuviera observándome con una curiosidad antinatural. Aunque no podía ver su rostro claramente, tuve la horrible certeza de que estaba sonriendo. Esa sonrisa no era de este mundo. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Comencé a correr nuevamente, sintiendo que algo me perseguía, algo que no podía ver, pero que estaba peligrosamente cerca. Las luces parpadeaban más rápido, y con cada parpadeo, parecía que la figura estaba más cerca de mí. Llegué al final del túnel jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que iba a colapsar. No me detuve.
Corrí por las calles vacías hasta llegar a la puerta de mi casa. Cuando finalmente entré, cerré todas las puertas y ventanas con manos temblorosas. Me senté en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Pero el horror no terminó allí. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que me heló la sangre, la misma risa infantil, esta vez afuera de mi ventana. No tuve el valor de mirar. Pasé el resto de la noche despierto, con los ojos fijos en la puerta de mi habitación y la sensación constante de que alguien me estaba observando. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, un juego macabro de la mente provocado por el cansancio. Pero no pude ignorar lo que encontré cuando finalmente reuní el valor para salir de mi casa. En la acera frente a mi ventana había pequeñas huellas, como las de un niño descalzo, marcadas en la tierra húmeda. Lo extraño es que no había llovido esa noche. Desde ese día, jamás volví a pasar por ese túnel. He tratado de evitar pensar en lo que ocurrió, pero hay noches en las que la risa vuelve a mí, no como un sonido real, sino como un recuerdo persistente que se cuela en mis sueños. A veces, me despierto en medio de la noche con la sensación de que alguien está parado al pie de mi cama, aunque nunca hay nada allí. Lo más perturbador es que, cada vez que intento olvidar, siempre aparece algo que me lo impide, un sonido, un reflejo, o incluso la sensación de esas pequeñas manos tirando de mi abrigo. Hace poco, un vecino mencionó que ese túnel tenía una historia oscura. Hace años, una niña había desaparecido allí. Nunca encontraron su cuerpo, pero se decía que su espíritu aún rondaba el lugar, buscando compañía. Me pregunto si fue ella lo que vi esa noche. ¿Quería asustarme o simplemente estaba sola? No lo sé y quizás nunca lo sabré. Lo único que sé es que, desde entonces, he aprendido a evitar los caminos cortos y las sombras que habitan en ellos. Algunas rutas, aunque más largas, son mucho más seguras. Y algunas risas, por muy inocentes que parezcan, deberían quedarse enterradas en el olvido. La avenida. Recuerdo claramente el otoño de 2013. Tenía 22 años y acababa de conseguir mi primer empleo formal en una agencia de diseño ubicada en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Aunque el trabajo era emocionante, los horarios eran agotadores, salía casi a la medianoche y el bullicio diurno de la ciudad se convertía en un inquietante silencio nocturno. Mi trayecto a casa no era largo, pero implicaba cruzar varias calles solitarias. Fue en una de esas caminatas nocturnas que mi vida cambió para siempre. La primera vez que ocurrió, lo atribuí al cansancio. Caminaba por una estrecha calle conocida como República de Uruguay. La iluminación era escasa, con apenas un par de faroles que parpadeaban de forma irregular. Todo estaba inusualmente quieto, salvo por el eco de mis pasos en el adoquinado. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia. No escuché nada, pero mi cuerpo reaccionó con un escalofrío que me recorrió la nuca. Instintivamente, me giré, pero no había nadie. Me reí nerviosamente de mí mismo, pensando que era la sugestión del entorno. Seguí caminando, pero unos metros más adelante, la sensación regresó. Ahora era más intensa, casi tangible, como si alguien estuviera respirando cerca de mí. Giré la cabeza una vez más y vi algo. Era una figura, apenas perceptible en la penumbra, parada justo bajo un farol parpadeante. Vestía de negro, con un abrigo largo que rozaba el suelo, y llevaba un sombrero que ocultaba su rostro. Estaba inmóvil, pero algo en su postura me hizo sentir que me observaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba no perder la compostura. No pasa nada, es solo alguien más caminando tarde, pensé, intentando convencerme. Sin embargo, mientras retomaba mi paso, me di cuenta de algo aterrador, no podía escuchar los pasos de esa persona. En una calle tan silenciosa, el sonido de unas botas en el adoquín debería ser inconfundible. Aceleré el paso sin mirar atrás, sintiendo que aquella presencia se acercaba cada vez más, aunque no podía escucharla. Cuando finalmente llegué a una avenida más concurrida, me atreví a girarme una vez más. La figura ya no estaba. Intenté olvidar lo ocurrido, pero las siguientes noches fueron peores.
Aquel extraño ser comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre en el mismo tramo de la calle. Al principio, solo lo veía desde lejos, bajo la luz intermitente de los faroles. Pero luego, comenzó a acercarse. Una noche, lo vi con más claridad. Su rostro seguía oculto, pero la silueta del sombrero y el abrigo eran inconfundibles. Lo más perturbador era su quietud. No caminaba, no hacía ruido, simplemente estaba ahí, como si se deslizara en el aire. Mi instinto me decía que no me detuviera, que no lo mirara por mucho tiempo, pero el miedo me paralizaba. Fue entonces cuando, por primera vez, lo escuché. No eran palabras ni un sonido reconocible. Era un susurro, un murmullo bajo y gutural que no venía de su boca, sino que parecía envolverme. Era como si el sonido surgiera directamente dentro de mi cabeza. Salí corriendo como nunca antes en mi vida. Los días se convirtieron en una tortura. Empecé a evitar esa calle, tomando rutas más largas, aunque significara llegar más tarde a casa. Sin embargo, no importaba qué camino eligiera, la figura siempre aparecía. A veces la veía al otro lado de la calle, observándome desde las sombras. Otras veces la sentía detrás de mí, aunque no tuviera el valor de girarme para comprobarlo. Mis noches comenzaron a llenarse de pesadillas. Soñaba que caminaba por calles interminables, con faroles que parpadeaban y sombras que me seguían. Siempre despertaba sudando y con un grito atorado en la garganta. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. Había leído en algún lugar que los fenómenos paranormales se alimentan del terror y que enfrentarlos podía romper el ciclo. Me armé de valor y tomé la misma ruta de siempre. La calle estaba tan vacía y silenciosa como de costumbre. Caminé con pasos firmes, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero entonces lo vi, justo en el mismo lugar de siempre, bajo el farol parpadeante. Esta vez, no intenté evitarlo. Me detuve y lo enfrenté. ¿Quién eres?, grité con todas mis fuerzas, mi voz resonando en el silencio. La figura no respondió, pero algo cambió. El farol dejó de parpadear y la luz se apagó por completo. La oscuridad me envolvió, y sentí un frío que calaba hasta los huesos. En medio de la penumbra, el susurro regresó, pero ahora era más claro, casi como si hablara un idioma antiguo. No entendí las palabras, pero su tono era de advertencia, o quizás de burla. De repente, sentí algo detrás de mí. Era una presencia diferente, más pesada, más opresiva. No tuve el valor de girarme. Cerré los ojos, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si algo o alguien estuviera demasiado cerca. Mi cuerpo se paralizó, incapaz de moverse, mientras el susurro se volvía más fuerte, casi ensordecedor. Y entonces, se detuvo. Abrí los ojos lentamente, esperando lo peor, pero la figura ya no estaba. El farol volvió a encenderse y la calle parecía igual de vacía que antes. Sin embargo, sabía que algo había cambiado. Algo me había marcado, y no estaba seguro de si sería capaz de liberarme de ello. Decidí buscar respuestas. Había algo en esa calle, algo que me estaba acechando. Pregunté a compañeros de trabajo, vecinos y hasta a un taxista que solía pasar por ahí. Algunos me miraron con incredulidad, otros con compasión, pero un hombre mayor, que trabajaba en una tiendita cercana, me contó una historia que me heló la sangre. Según él, en los años 30, esa calle fue escenario de un crimen atroz. Un hombre conocido como el Caballero del Sombrero solía acechar a mujeres jóvenes que caminaban solas por la noche. Se decía que las seguía en silencio y cuando estaban lo suficientemente alejadas de cualquier ayuda, las atacaba. Nadie sabía cuántas víctimas hubo en realidad, pero un día, el hombre simplemente desapareció. Algunos decían que fue asesinado por una de sus víctimas, mientras que otros aseguraban que se quitó la vida. Desde entonces, su espíritu seguía vagando por la calle, buscando nuevas presas. No sé si esa historia era cierta, pero encajaba demasiado bien con lo que había estado experimentando. Decidí dejar mi trabajo y mudarme a otro lugar, lejos del centro histórico. Durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar. No volví a ver al hombre del sombrero, ni sentí su presencia.
Sin embargo, no todo terminó ahí. A veces, cuando camino solo por la noche, siento que algo me observa desde las sombras. He aprendido a no mirar, a no detenerme, pero el miedo nunca desaparece del todo. Y lo peor de todo es que ahora entiendo algo que antes no podía aceptar. Hay cosas en este mundo que simplemente no tienen explicación, cosas que están más allá de nuestra comprensión. Y algunas de ellas, estoy seguro, nos están observando justo en este momento. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.